Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Que las visita. Están entre nosotros. Es un gozo tenerles y juntos podamos glorificar al Señor. Y en esta ocasión estaremos glorificando al Señor por medio de la predicación de su palabra. Tenemos el día de hoy mensaje de Navidad. Estamos muy contentos. Y les invito, si son tan amables, de abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, el versículo número 8 hasta el versículo número 12, estaremos leyendo. Nos dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Amén. Amados hermanos, me acompañan en una breve oración y luego estaremos predicando. Señor, estamos delante de tu presencia. Gracias por concedernos esta oportunidad de estar como iglesia. Gracias por tu compañía. Tenemos la confianza de que tú estás aquí entre nosotros. Guíanos. Ábrenos el entendimiento para poder comprender tu palabra. Y que sea tu palabra la que hable a nuestros corazones. Señor, habla a nuestras vidas. Estamos necesitados de ti. Estamos necesitados de tu guía. Y solamente tu palabra tiene el poder y la autoridad de enseñarnos, de consolarnos, de redarguirnos, para gloria y honra de tu nombre. Todo esto, Señor, lo decimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Después de unos 400 años de silencio, Dios rompió el silencio, pero no por medio de un profeta, sino por medio de un ángel, anunciando el nacimiento de Jesús, el Mesías. Este es el evento al que los profetas habían apuntado de diferentes maneras por cientos de años. Y el segundo capítulo del Evangelio de Lucas nos habla de este maravilloso evento. La parte más familiar y querida del Evangelio de Lucas, el nacimiento de nuestro Señor. Mi esposa y yo todavía le leemos a los niños los primeros 20 versículos en cada Nochebuena. Ellos siempre tienen preguntas, a veces las mismas. Esta historia tiene más de 2000 años, pero siempre es nueva para los creyentes. Pero antes, amados hermanos, de entrar en detalle en nuestro pasaje, veamos brevemente el contexto de nuestro pasaje, los primeros versículos del capítulo 2. En primer lugar, Jesús nace cuando Israel está bajo el dominio del Imperio Romano. César Augusto gobernaba en ese momento y Cirenio gobernaba en Siria. El pueblo de Israel era un pueblo oprimido, y un pueblo oprimido no tiene gloria, no tiene poder, no tiene honor. Pero detrás de esta circunstancia está nuestro Señor. César Augusto había ordenado que se hiciera un censo. Él quería demostrar por medio de este empadronamiento su dominio sobre todo el mundo grecorromano. Pero desde la perspectiva de Dios,
El emperador simplemente estaba impulsando el plan divino de Dios. Estos gobernantes no sabían que Dios los utilizaría para cumplir lo que Él le prometió hace mucho tiempo a su pueblo. 400 años antes del nacimiento de Cristo, Dios dijo a su pueblo que el Mesías nacería en Belén de Judea. Note lo que nos dice Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Así que Dios utiliza el censo del emperador para trasladar a María y a José a Belén, la ciudad natal de José. Un principio que aprendemos y debemos tener presente, amados hermanos, es que el pueblo de Dios nunca debe temer a las leyes de los hombres. Por encima de esas leyes están las de Dios. Incluso cuando los hombres gobiernan para sus propios fines, Él tiene el control de todas las cosas y cumplirá sus promesas. El plan de salvación de Dios para sus hijos, nadie lo detendrá. Los gobernantes de este mundo pueden dictar todas las leyes que desean. Y posiblemente muchas de estas leyes van en perjuicio de la iglesia. Pero nuestro Señor tiene la última palabra. Ellos están bajo el control soberano de Dios. En segundo lugar, Jesús nace donde ningún niño debería de nacer. Belén estaba abarrotada cuando José y María llegaron desde Galilea, debido al llamado al empadronamiento. Y el único lugar que pudieron encontrar para quedarse fue en un establo de un mesón. Estando ahí, María dio a luz a su primogénito, el Mesías, Dios con nosotros, Emmanuel. Y luego el Dios del universo es puesto en el comedero de los animales. ¿Escuchaste? Él es puesto en el comedero de los animales. Él no nació en un palacio real. Él no fue puesto en una cuna de oro. Amados hermanos, pensemos en algo que el Señor diría más tarde. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9:58. Así visitó Dios nuestro mundo en la persona de un bebé indefenso y en la pobreza de un hediondo establo. En estos días, muchos de nosotros hemos adornado nuestras salas con pesebres navideños. Pero nuestros pesebres no nos ayudan mucho a entender lo que el Evangelio de Lucas nos quiere comunicar. Un pesebre o un establo es un lugar que huele muy mal. Es un lugar donde las personas dejaban sus animales. Ahí nació Dios encarnado, el Mesías. Ese fue el testimonio de la vida de nuestro Salvador. Comenzó en un pesebre, acabó en una cruz y a todo lo largo de su ministerio no encontró dónde posar su cabeza. Amada iglesia y amigos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta al nacimiento de Cristo según la palabra de Dios? El título del sermón lo he titulado Cristo es el Señor. El título lo he extraído del mismo pasaje que hemos leído. Aquí no hay ninguna contradicción ni tampoco repetición de palabras. Esto lo vamos a ver más adelante. Cristo es el Señor. El sermón de hoy tiene solamente 2 puntos. Y el primer punto se titula ¿Por qué tememos a la gloria de Dios? Veamos los versículos 8 y 9. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor
y tuvieron gran temor. Amados hermanos y amigos que están en esta tarde con nosotros, no entenderemos lo increíble de este pasaje si no conocemos la experiencia de los pastores. Nuestro pasaje nos dice que los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo, pero no lo anunciaron a los líderes políticos, ni a los sacerdotes, ni a los fariseos o escribas, sino a quienes, a unos pastores, pero de ovejas. ¿Por qué a los pastores? El oficio de cuidar ovejas no se consideraba una vocación muy elevada en aquellos tiempos. No era un trabajo glamoroso. Los pastores tenían una mala reputación. Los pastores de ovejas, de animales, ya que su trabajo impedía cumplir con las leyes ceremoniales de Israel. Eran considerados pocos confiables, ya que tenían la fama de tomar lo ajeno. Por tal razón no podían testificar en los tribunales. Eran despreciados. Pero, ¿por qué entonces llegaron los mensajeros celestiales, los ángeles, a los pastores? Parece ser que Dios, quien sabe todo, incluyendo tu corazón, incluyendo el corazón del ser humano, encontró en aquellos hombres pobres, humildes, sencillos, despreciados, un corazón dispuesto a creer. Y de esta manera queda demostrado en la economía de Dios, que los últimos serán los primeros. Y sus pensamientos y caminos no son los nuestros. Aquellos pastores estaban en Belén trabajando durante la vigilia y en una noche normal y ordinaria, cuando de repente aparece un ángel y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, nos dice la palabra del Señor. Por supuesto que los pastores tuvieron un miedo aplastante. ¿Desde cuándo un ser celestial, un ángel, se comunicaba con los pastores? ¿O cuando estos hombres sencillos de campo habían sido rodeados por la gloria de Dios? Esto nos debería traer a la mente cómo nuestro pecado también es aplastante. Las Escrituras nos dicen que estábamos muertos espiritualmente, excluidos de la vida de Dios. Es decir, estábamos separados de la verdadera y eterna vida espiritual dada y sostenida por Dios. Y si no fuera porque nuestro Señor nos escogió por gracia, no por nuestro estatus social, no por nuestra reputación, no por nuestras obras, no porque nosotros creemos que somos muy buenos o muy buenas personas o porque nos esforzamos demasiado, si no fuera por su gracia, cada uno de nosotros seguiríamos viviendo en la oscuridad. Estos pastores representan a los hombres pecadores por los que vino Jesús. Pero volvamos a nuestro pasaje. Cualquiera de nosotros se asustaría, al igual que estos pastores, cuando de repente, en una noche muy oscura, se te aparece un ángel. Pero creo que el gran temor no fue solo por el ángel, sino por la gloria que los rodeaba. El profeta Isaías tuvo la misma reacción al ver el borde del manto del Señor cuando llenaba el templo y gritó: ¡ay de mí! Porque estoy perdido. Isaías 6, del 1 al 5. La gloria de Dios es traumática para nosotros. ¿Por qué? Por el contraste de su santidad con nuestra pecaminosidad. Y esto se remonta a esa experiencia original de profundo temor que encontramos en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano se separa de Dios debido a su desobediencia. En aquel momento los seres humanos estaban destinados a tener una relación perfecta con Dios. ¿Te puedes imaginar tener una relación perfecta con el todopoderoso y amoroso Señor del universo? En esa situación no habría lugar para el miedo. No tendrías que temerle a Él ni a nadie más.
Ese era el plan original para la raza humana. Querido hermano y amigo, ¿entiendes por qué vivimos ahora con miedo? ¿Tenemos miedo al rechazo? ¿Tenemos miedo al fracaso? ¿La opinión de la gente nos afecta? ¿Tememos al futuro? ¿Tememos a la circunstancia? ¿Tememos a lo que nos puede venir en el año 2024? Cuando los seres humanos decidieron apartarse del gobierno de Dios, rompieron esa relación con Él. Quedamos sumidos en el temor y sujetos al terror, porque la mentira de la serpiente se infiltró en nuestros corazones. Creímos su mensaje cuando habló a nuestro corazón. Toma el control de tu vida. No permitas que nadie más, incluido Dios, esté al mando de tu vida, porque así no serás feliz. Te perderás de lo mejor. Esta alteración ha dejado huella en cada corazón humano, generando miedo a confiar en Dios. Pero en realidad es una mentira, ya que por más que tú lo intentes, no podemos controlar completamente nuestras vidas en este mundo. Pero mi amado amigo, si tú conocieras a Dios y supieras que Él es bueno y que tiene todo bajo control, ¿podrías confiar en Él? Y para ti, mi querido hermano, no deberías tener miedo. Recuerda que Él ha prometido estar con nosotros para siempre, en cada circunstancia. Así que los pastores sintieron miedo no solamente por la presencia de los ángeles, sino porque se sintieron amenazados por la presencia de los santos. Alguien decía que cuando se manifiesta la gloria de Dios, nuestra ansiedad se acentúa y se intensifica porque estamos separados de Dios. Sin embargo, el ángel tenía un mensaje maravilloso, un mensaje increíble. No teman, ya no tendrán que temer. Ese temor arraigado en lo más profundo de nuestra alma puede desvanecerse para siempre. ¿Cómo? Los pastores lo dicen. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Estos versículos nos llevan a nuestro segundo punto de la prédica. No temas a las buenas nuevas de gran gozo. Aquel que quitaría el temor ha nacido. El amor encarnado que moriría por nuestros pecados y pagaría nuestra deuda y que aliviaría nuestro temor ha nacido. Pero mis amados hermanos, noten a quienes les quitará el temor. Según nuestro texto, no a todo el mundo, sino al pueblo de Dios. Observe lo que nos dicen los versículos posteriores, en el versículo 13 y en el versículo 14. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces no es a todo el mundo. Estos despreciados pastores son los primeros en recibir el anuncio del Evangelio. No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Qué noticia más grata? No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. El término usado aquí en el original significa predicar las buenas nuevas. Es el anuncio impactante del Evangelio en la misma hora del nacimiento de Jesús.
Ahora es el momento en que se cumple la antigua profecía sobre la llegada del Salvador esperado. Estas son las buenas noticias que tenemos que contemplar. Ha nacido un Salvador. Un Salvador es lo que nosotros necesitábamos. Un Salvador es lo que tú necesitas, mi querido amigo, para ser libertado de la esclavitud, del pecado y rendir nuestras vidas en adoración a Él. Él nos ha libertado para su gloria, amados hermanos. Esto no se trata de nosotros solamente. Él nos ha libertado para su gloria. Queridos hermanos, entre todas las cosas que Dios ha elegido para mostrarnos su gloria, ninguna es tan maravillosa, tan increíble. Ninguna habla con tanta elocuencia como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada creado, ningún evento en toda la historia puede siquiera compararse con el milagro que ocurrió en Belén. El Dios Todopoderoso, escúchalo, el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, aquel que sostiene todas las cosas, decidió tomar forma humana similar en todo excepto en el pecado. ¿Para qué? Para redimirnos de la esclavitud del pecado. Y Él no deja de ser Dios. Esto nos dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11. ¿Me acompaña? Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué maravilla tan extraordinaria! Amado amigo, si deseas recibir el perdón de tus pecados y abandonar la carga de la autojustificación y recibir por fe el precioso don de la salvación, tienes que descansar en Él como tu Salvador. De lo contrario, el temor siempre te perseguirá. Será tu angustia. ¿Por qué? Porque procuras salvarte a ti mismo, porque procuras ganar tu propio sentido de valía y construir tu propia identidad y gloria. Y no fuiste creado para tener el control de tu vida. Ríndete y confía en Él. No fuiste creado para tener el control de tu vida. El versículo 11 nos dice que ese pequeño bebé en el pesebre es el Todopoderoso, Cristo el Señor. Esta es la única vez que se utiliza esta frase en los evangelios. Es la única vez que vemos reunidos todos los títulos de Jesús como Salvador, Cristo o Mesías y Señor. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y quiero una vez más resaltar que lo más asombroso de todo es que Él es el Señor. Él es Dios. Él es el creador de todo, el gobernante de todo. Los ángeles no solo dan a conocer el evangelio a los pastores, sino que también revelan la verdadera identidad de Cristo. Algunas aplicaciones. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta al nacimiento de Cristo el Señor según la palabra de Dios? Nuestra respuesta debe ser una profunda gratitud. Y esto pone en evidencia la forma distorsionada como el mundo celebra la Navidad. Supuestamente estamos celebrando en estos días el nacimiento de aquel que vino al mundo para redimirnos del pecado, para que tú y yo pudiéramos cumplir el propósito de nuestra existencia. ¿Cómo?
Sí, para que tú y yo pudiéramos cumplir el propósito de nuestra existencia. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Recuerda glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Aquí no hay lugar para las parrandas ni para actividades desordenadas. Esto no se trata de ti. Esto no se trata de que todos tus sentidos sean satisfechos. Esto se trata de glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. La Navidad nos recuerda que algo anda mal en el hombre. Porque en vez de vivir para la gloria de Dios, para lo cual fuimos creados, nosotros hemos decidido vivir para nosotros mismos. Y déjame darte una segunda pregunta de aplicación. ¿Cómo se supone que nosotros deberíamos celebrar este evento a través del cual Dios vino a corregir ese mal? ¿Cómo se supone que nosotros deberíamos celebrar este evento a través del cual Dios vino a corregir este mal? Enseña, guarda en tu corazón y cuenta la verdadera historia de la Navidad. Ese bebé en el pesebre era el Hijo de Dios. Él voluntariamente vino a este mundo lleno de violencia y sufrimiento para librarnos de la esclavitud del pecado. Pero para liberarnos de esa esclavitud, la ira del Rey, Dios Padre, eventualmente caería sobre él. Él sufriría una muerte violenta en las manos de hombres perversos. Sus seguidores llorarían porque el Mesías ha muerto, pero Él resucitaría. Amados hermanos, roguemos al Señor que nos ayude a tener presente cuando estemos sentados al lado de nuestro árbol de Navidad hermosamente decorado y quizá disfrutando de una deliciosa comida, el no permitirnos olvidar el principio y el final de la verdadera historia de la Navidad. No te lo permitas. Esta historia comienza con la terrible matanza de niños y termina con la muerte del Hijo de Dios. Y su muerte en la cruz del Calvario fue el lugar donde se otorgó su gracia. Enseña, guarda esto en tu corazón, de manera que cuando mires el pesebre que decora tu sala, mires a aquel que vino a morir por ti. Querido hermano y amigo, lee y canta y escucha el canto de los ángeles y recuerda que la muerte del Señor será el único medio por el cual se otorga su misericordia y su gracia. Querido hermano y amigo, cuando mires a tu árbol, recuerda otro árbol, uno que no está decorado con ornamentos brillantes, sino que está manchado con la sangre del Hijo de Dios. Ruega al Señor que te ayude a tener presente esto mientras disfrutas de la celebración de Navidad con tu familia y amigos. Y reflexiona sobre el hecho de que el motivo de tu alegría fue la muerte de aquel a quien celebras. Sé agradecido y comparte esta buena noticia. Dios te bendiga. Nos ponemos de pie y oramos al Señor.